por su parte, como asesor del trabajador, que sí, en efecto, hay una relación laboral y lo que hubo fue una simulación de contrato, que en su momento sí se dieron todos esos elementos necesarios dentro de una relación de trabajo, pero el patrono no quiere aceptarlo. Al artículo 18. Artículo 18 de su Código de Trabajo. Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el cual que una persona denominada trabajador queda obligada a prestar sus servicios a otra denominada patrono. Sus servicios personales o ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continua, dirección inmediata o delegada de este último, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Mire, aquí están los elementos constitutivos de una relación laboral, una relación de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a buscar ante el juez? ¿Qué es lo que vamos a presentar? Una demanda. ¿Dentro de qué proceso? Un juicio ordinario laboral. ¿Por qué tengo yo que presentar un juicio ordinario laboral? Porque mi patrono no me quiere pagar las prestaciones laborales, no quiere reconocer que hubo una plena relación de trabajo. ¿Y dónde voy a plasmar este documento? En una demanda. Todo este proceso se va a activar a través de una demanda. Entonces, ¿qué van a ser los principios aquí? Para poder desarrollar todo este proceso ordinario laboral, los principios van a ser importantes. ¿Por qué razón? Porque son directrices y lineamientos que se van a dar dentro del desarrollo de las instituciones del derecho del proceso. Aquí nos menciona que son las máximas verdades universales del derecho, que han servido ¿para qué? Para orientar la misma ley. Bueno, ¿cómo hacemos que estos principios procesales podamos nosotros incorporarlos a nuestra demanda, podamos utilizarnos como una argumentación legal y nos funcionen a través del artículo 15 del Código de Trabajo? Vamos al artículo 15. Vamos a ver, ¿quién me lee el artículo 15, por favor? Con gusto, licenciada. Gracias. Artículo 15. Código de Trabajo. Artículo 15. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo se deben resolver, en primer lugar, en primer término, de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Muy bien. Bueno, este artículo 15 es sumamente fundamental, no solamente para incorporar los principios. Aquí en este artículo 15 encontramos la puerta para incorporar todo el fundamento legal que vamos a necesitar para darle forma a esa demanda, a lo que nuestro cliente nos contó que pasó dentro de esa relación laboral. ¿Cómo inició la relación laboral? ¿Qué se dio dentro de esa relación laboral y cómo finalizó? Entonces aquí vamos a volver a leer el artículo 15 despacio. El artículo 15 es una fuente de derecho. Anótele ahí que es una fuente de derecho. ¿Qué es el artículo 15 también? Cuando exista un vacío legal, supletoriamente,
vamos a poder integrar otras formas de hacer valer el derecho. También el artículo 15 es una norma integradora de ley, porque permite hacer ese match entre lo que está pasando o lo que sucedió en la relación laboral con las diferentes normas, el Código de Trabajo, la Constitución, convenios internacionales, pactos o convenios colectivos vigentes, todas esas herramientas de trabajo que se dieron dentro de esa relación laboral, encontrar ese fundamento para que usted pueda presentar su hipótesis en su demanda. Artículo 15. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas de trabajo, se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho del trabajo. Aquí está el fundamento legal. ¿Por qué estos principios del derecho del trabajo son básicos e importantes? Porque dice que son directrices y lineamientos para desarrollar las instituciones del derecho del trabajo. También se deben de considerar como las máximas verdades universales para la aplicación de la ley. En primer término, nos debemos de aplicar los principios del derecho del trabajo. Número 1. Número 2. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad. De acuerdo con la equidad. Eso es otro principio importante. Número 3. La costumbre y el uso local. O sea, el derecho constitucionario, recordemos que ahora ya es reconocido como un derecho, este derecho fundamenta la aplicación de la norma. Recordemos que, como lo decía anteriormente, en el grupo anterior, cuando usted esté analizando una demanda, puede ser que usted le presente una demanda, un trabajador de jornalero de trabajo de caña. Esa jornada o todo lo que se pudo haber dado dentro de esa relación de trabajo no va a ser la misma situación que le presente allá por la Sierra de los Cuchumatanes, Huehuetenango, donde hayan fincas de café, un trabajador jornalero de una finca de café. Con una situación que aquí en la ciudad capital le presente algún empleado de oficina. Los tres están sujetos a figuras importantes: contratos de trabajo, jornadas de trabajo, salarios, bonificaciones anuales o mensuales, vacaciones. Son empleados. Existe una relación laboral en los tres. La aplicación de esas instituciones del derecho del trabajo se tienen que dar. Las irrenunciables están en el artículo 102 de la Constitución. Esas prestaciones laborales irrenunciables están ahí y se aplican para los tres casos. Pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el derecho constitucional? Puede ser que en la localidad, en el lugar, exista una forma muy específica de conceptuar la relación laboral, por el tipo de trabajo, por el lugar donde se desarrolla, por la ejecución de trabajo que se realiza. ¿Sí? Entonces aquí el artículo 15 es una fuente de derecho que permite que usted, al momento de argumentar dentro de la demanda, pueda incorporar todos estos elementos. Por eso es que nos da este orden. Primero, los principios del derecho del trabajo. Segundo, los acuerdos de equidad. Tercero, la costumbre y el uso local.
Cuarto, de acuerdo a los principios y leyes del derecho común. Fíjense bien, de acuerdo a los principios y leyes del derecho común. ¿Qué significa esto? Que en su momento el derecho común también tiene participación para fortalecer la sustentación del derecho en una demanda. ¿Qué comprenden ustedes por derecho común? Sería el derecho civil, Licta. Muy bien. ¿Qué más? Que son inherentes a todo, licenciada. ¿Qué más? Leyes ordinarias. Es todo aquello que busca el bien común, licenciada, es decir, no importa el lugar geográfico en donde nos encontremos, es el derecho que nos cubra a todos los seres humanos. Déjenme contarles algo. El derecho del trabajo es, a partir de la pandemia, ya venía sufriendo cambios. Es un derecho constantemente evolutivo, porque ya las fronteras, si ustedes se dan cuenta, demográficamente existen, las divisiones existen, pero para el trabajo, para el derecho del trabajo, prácticamente las fronteras ya no existen. Usted virtualmente puede trabajar acá y lo tenemos como ejemplo ahorita. Vamos a ver, ¿de dónde están los compañeros ahorita? Vamos a ver, ¿de qué departamentos tengo yo acá? En línea tengo 206 estudiantes. Ya está. Guatemala. Guatemala. Zacatepeques. Chiquimula. Chiquimula, bienvenido, qué calorcito. De Momostenango. Excelente. En Los Ángeles. Imagínense qué gran población la que tenemos. Entonces, así sucede con el derecho del trabajo. El derecho del trabajo ahora la virtualidad nos permite que ya no hayan fronteras. Usted desde acá, desde casa, trabaja. Edin, vamos a ver, Edin, tienes la manita levantada, dime. No, Lita, fue por error. Edin. Muy bien, Edin. Muy bien. Entonces, estas son directrices o lineamientos. Y miren qué objetivo es el derecho del trabajo y qué sabio en su momento. El artículo 15 prevé aquellos vacíos legales o bien la interpretación de la norma al momento que usted tenga que sustentar una demanda. En ese ordenamiento legal, la ley le dice, primero, los principios. Segundo lugar, acuerdo a la equidad y justicia. 3, costumbre, la costumbre del lugar en donde se esté desarrollando esa relación laboral. 4, los principios y leyes del derecho común. El derecho común conocemos como es el derecho civil. Recordemos que el primer derecho que existió para normar a toda la sociedad fue el derecho civil. Posteriormente, el derecho civil, pues se han desarrollado las demás normas de derecho en normas específicas. Pero el derecho civil, pues viene a ser la fuente del derecho. También tenemos derecho, aquí podemos aplicar el derecho internacional. ¿Por qué? Porque en su momento podemos estar contratados en el extranjero y ejecutar nuestro trabajo desde este país. Pero también tenemos los convenios internacionales de trabajo. Esos convenios internacionales que vienen a reforzar los derechos irrenunciables que tenemos en nuestra Constitución, que tenemos en nuestro Código de Trabajo. Y aquí voy a aprovechar a preguntarles, ¿se recuerdan de la pirámide de Kensel, verdad? ¿Me pueden decir cuál es el ordenamiento legal que tiene la pirámide de Kensel? ¿Qué es lo que manifiesta? Constitucionales, Ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Vamos a ver, uno por uno. Excelente. Vamos a ver, Valeria, por favor, repítelo. Normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Muy bien, gracias. Walter. Los convenios internacionales de trabajo, ¿en dónde los ubicamos? sería en la misma línea de los constitucionales, en la cúspide de la pirámide.
en la cúspide, arriba o abajo de la Constitución. Arriba. Al lado. A la par. Son paralelas, licenciada. Elizabeth dice que son paralelas. ¿Quién más? ¿Quién tiene otro criterio? ¿Quién dice que están arriba de la Constitución? Yo, licenciada. Sonia, tú dices que están arriba. Sí, exacto. Licenciada, están abajo. Abajo de la Constitución. Déjenme decirle que a nivel de profesional, ¿sí? Pues están al lado, Ligla, porque la misma ley dice que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y como el derecho laboral es netamente humano, yo lo considero que también es humano el derecho laboral, ¿va? Entonces va a la par y tiene preeminencia, dice, no es superior, sino que preeminencia dice elegirlo antes de la Constitución si esta contraviene a los acuerdos internacionales. Yo eso es lo que entiendo, Lito. Pienso lo mismo que el compañero, licenciada. Excelente. Patricia, vamos a ver la última, es Patricia, y luego seguimos. Buenos días, licenciada. Yo estaba viendo un criterio que decía que estaban por debajo de la Constitución, pero estaban sobre el derecho interno, sobre las normas ordinarias, pero no, no sé si estoy en lo correcto. Es mal, mamita. Bueno. Bueno, En les la cuento. mano, decirle. Continuamos. Muy bien. Agradezco mucho la participación. Gracias por abrir esta apertura de análisis, porque esa misma situación se le va a presentar siempre. Cuando usted tenga un caso, cuidemos los micrófonos, por favor. Cuidemos micrófonos. Gracias. Micrófonos cerrados. Eso no te queda, doña. Compañero, su micrófono está abierto. Gracias. Bueno, esta discusión siempre se va a armar. Al momento que usted esté analizando o quiera plantear una hipótesis sobre alguna prestación de trabajo o bien algún planteamiento de alguna demanda, pues usted va a tener esa deliberación de criterios. Pero déjeme decirle, en mi criterio muy personal, y lo comparto, al igual que los otros compañeros, Walter y los demás compañeros, todo lo que venga a fortalecer, y en este caso las normas internacionales, como son los convenios internacionales, convenios de OIT, vienen a fortalecer. ¿Qué quiere decir? Tenemos una norma constitucional y por eso leíamos primero la pirámide de Kelsen. ¿En qué orden esa pirámide ejecuta su trabajo y su función aquí? ¿Cómo en el estado de Guatemala es reconocido y se aplica la pirámide de Kelsen? Normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias, individualizadas y otras. ¿Sí? Constitucionales, pues ya sabemos que es la Constitución. Ordinarias, todas las leyes que existen, ordinarias, Código de Trabajo, civil, mercantil, administrativo, todas las normas. Individualizadas, en su momento pueden ser reglamentos, contratos, normas profesionales. En este caso, pues tenemos los pactos colectivos, convenios colectivos, sentencias de la Corte de Constitucionalidad, que todas son fuentes de derecho. Esas fuentes de derecho que van a venir a dar la interpretación de las normas. Entonces, ¿qué hacemos con ese artículo 15? ¿Cómo? Es que en su momento este artículo 15 es fundamental en la aplicación de estas normas. ¿Cómo viene a hacer ese match entre lo que nuestro cliente nos contó? Nosotros como abogados les estamos dando la forma legal para manifestarlo en la demanda y cómo el juez debe de resolverlo. Fíjese bien, miren todo el proceso que tiene que pasar esa información. Usted, el cliente le cuenta lo que sucedió en la relación laboral. Usted como abogado tiene que darle la forma legal a eso, a lo que su cliente le está contando, para luego poder pedir y exigir esos derechos, esas prestaciones laborales irrenunciables. Pero ¿cómo lo va a sustentar? ¿Cómo tiene que integrar?
Usted tiene su código de trabajo, tiene su constitución, pero muchas veces se queda corto. No sé si fue en esta clase o en otra clase anterior que me preguntaban sobre el pago de prestaciones laborales, que a unos compañeros de trabajo de la persona que indicaba, daba el ejemplo, se le habían calculado las prestaciones laborales en base al salario mínimo. Pero durante el mes ellos recibían bonos específicos, pero estos bonos de una vez les hacían firmar documentos en donde esos bonos específicos eran solamente bonos adicionales a su salario. Ahora bien, ¿cómo va a hacer usted para integrar toda esa información? ¿Cómo va a hacer usted para pedir, para formar, darle forma legal a lo que su cliente le está contando? Bueno, vayamos al artículo número 12, por favor, de su código de trabajo. Artículo 12. Lo voy a leer. Vaya conmigo, por favor. Es nulo, ipso iure, y no obligan a los contratantes. Todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, o sea, el Código de Trabajo, sus reglamentos y demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se exprese en un reglamento interior de trabajo, en un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Fíjese bien, el artículo 12 del Código de Trabajo declara nulo estos actos. Significa que al momento que usted venga a integrar lo que su cliente le contó, tiene que aplicarle el artículo 12. ¿Y cómo va a fortalecer usted que el salario mínimo más los bonos que recibe mensualmente forma parte del salario? Entonces integra el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo referente al salario y ahí le va a dar esa forma legal. ¿Cómo lo hizo? A través del artículo 15 del Código de Trabajo. Y fíjese bien, ahorita estamos viendo principios procesales, ¿sí? Y los principios procesales nos va a permitir integrar todas estas normas, este artículo 15, a través de este vacío legal que en su momento se pueda presentar ante estos casos muy específicos, la integración de estas normas. Entonces, los principios procesales son directrices o lineamientos que permiten desarrollar las instituciones del derecho al trabajo. ¿Cómo se conceptualiza filosóficamente? Son máximas verdades universales para la aplicación del derecho, para orientar a la misma ley, ¿sí? Entonces es aquí donde encontramos la explicación por qué es tan importante este artículo número 15 del Código de Trabajo. ¿Cuáles van a ser esas puertas que le van a abrir a usted? Aquí Manuel García nos da algunas citas relacionadas que son principios del derecho del trabajo. Y menciona que son ideas fundamentales para la organización jurídico-laboral, o sea, para organizar esas ideas y plasmarlas en la demanda y que los jueces de trabajo puedan interpretar todo lo que en derecho le corresponda, en este caso, al trabajador. ¿Cuál es la finalidad de los principios? Proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia, tanto al iniciarse el vínculo laboral como durante el desarrollo al momento de su extinción. Esto es lo que hablamos
¿Qué es lo que va a proyectar usted en su demanda? Bueno, les voy a presentar un documento que ya creo que ya lo tienen todos. Todo está en la plataforma de Classroom. Para los compañeros que son nuevos en la clase, les comparto que en la plataforma de Classroom hay un código específico para entrar a la plataforma. Pueden comunicarse con Claudia, que es nuestra auxiliar. Anthony, pues también nos está auxiliando, nos está apoyando. En cuanto a, a los documentos que ahí aparecen ya en Classroom, ¿qué es la estructura de un escrito? Este documento que usted tiene acá le va a permitir y le va a enseñar cómo redactar una demanda, cómo redactar memoriales al momento de presentarlos en los juicios. La estructura de un escrito está llenando los datos básicos que la ley establece. Términos muy generales. Bueno, la estructura de un escrito o de un escrito de una demanda siempre va a tener una introducción, un cuerpo y un cierre. ¿Qué va a tener la introducción? El órgano jurisdiccional, ¿a dónde se esté dirigiendo el mismo? ¿Quiénes están compareciendo en este escrito? El actor, que es el que está interponiendo la demanda, ¿contra quién? Contra la parte demandada. Esa es la introducción. Luego tenemos el cuerpo. Ese cuerpo, ¿qué va a contener? En este cuerpo le vamos a contar al juez esa relación de hechos. ¿Qué pasó en esa relación laboral? ¿Qué pasó desde el inicio que marcó la relación laboral hasta cuándo finalizó la misma? ¿Qué fenómenos se dieron dentro de esa relación laboral? Aparte de esto, de contarle al juez lo que sucedió dentro de esa relación laboral, también le voy a indicar al juez de una forma ordenada todos los medios de prueba que en su momento van a fortalecer esta demanda. Todos esos medios de prueba que yo tengo a mi alcance como trabajador, y si no los tuviera, voy a solicitar que la parte patronal pues también las presente, porque hay documentos que en su momento la parte patronal guarda y registra. Pero voy a pedirle al juez de que en su momento esos documentos sean presentados, como lo es un contrato de trabajo, como lo es un reglamento interior de trabajo, que existe la obligación patronal de editarlos, aunque la Inspección General de Trabajo los autorice y luego ya puedan ser aplicados al trabajador. Cuando haya terminado de decirle al juez todos mis medios de prueba, todo lo que pasó dentro de esa relación laboral, entonces voy a pasar a la parte de las peticiones. Lo que yo necesito pedirle al juez, que se declare en la sentencia. Al finalizar el proceso, ¿qué es lo que yo busco con haber presentado esta demanda? Y por último, pues tenemos el cierre. Entonces, acá la finalidad de los principios es proteger la dignidad del trabajador, proyectar la eficacia en tanto al iniciarse el vínculo laboral como durante el desarrollo de la extinción. Los principios laborales me van a permitir a mí expresarme dentro de la demanda, fundamentar la demanda con toda la información que voy a presentarles. Funciones esenciales de los principios, que es informador, norma integradora, interpretadora, unificante y armonizar dentro de la política judicial. Orientadora. Bueno, me voy a quedar aquí ahorita un momento. Quiero contarles de que les voy a presentar un documento, una guía para que usted pueda realizar una actividad. Esta actividad está enfocada a que usted va a buscar, por favor, a 5 personas, 3 trabajadores y 2 patronos. En este sentido, son personas, pueden ser familiares, pueden ser sus vecinos, sus amigos
o compañeros de trabajo que en algún momento usted pueda entrevistar. Ese es el primer paso para poder redactar una demanda. Sí necesito, por favor, para poder redactar la demanda que van a ser 2 o 3 demandas que van a estar redactando conmigo, sí necesito, por favor, que realicen este ejercicio y se apeguen a la realidad. Soy consciente que con esta clase a distancia que tenemos, yo no puedo estar tras de usted para verificar que efectivamente entrevistó a estas 5 personas. Pero será usted el responsable de poder adquirir esta información a través de un formulario, una guía que le voy a presentar para que usted pueda entrevistar a sus clientes. Estas 5 personas van a ser sus clientes en su bufete, van a ser sus primeros clientes. Por favor, busquen a 3 ex trabajadores y a 2 patronos. Y le van con esa guía que les voy a entregar, ustedes van a entrevistarlos, van a saber, mire, cuándo inició la relación laboral, cuándo finalizó, qué situaciones se dieron para que finalizara, qué jornadas de trabajo tenían, qué prestaciones laborales usted recibía, X número de situación. Toda esta información nos va a servir para que ustedes futuramente redacten sus demandas. Entonces, para este primer parcial, lo primero que van a ser entrevistas y ya les voy a dejar cargado entre hoy y mañana, les voy a dejar cargada la información, las primeras actividades que vamos a estar realizando para este primer parcial. Como ya lo advertía, el examen teórico tiene un valor de 5 puntos, de 10 puntos, perdón, y la parte práctica es de 20 puntos. Ahorita te doy la palabra, Sergio. De 20 puntos. Todas las actividades que realicemos dentro del espacio del primer parcial, entonces van a ser actividades, la práctica, para que usted pueda preparar ya a futuro la información de su demanda. Sergio, vamos a ver, ¿cuál es la duda? Ligda primero, buenos días. Segundo, ¿nos podría subir un documento donde estén todos los ejemplos de preguntas que usted desea que le hagamos en la entrevista al trabajador y al empleador, por favor? Sí, Sergio, es la información que les estoy indicando, que les voy a entregar una guía de entrevista. Esa guía de entrevista es una guía en términos generales. Obviamente, los casos que ustedes los trabajadores a quienes van a ustedes entrevistar, pues su situación no va a ser la misma, pero los aspectos muy generales ahí van a estar. Obviamente, ustedes tienen que hacer la anotación de todos los demás aspectos que se tienen que dar. Marilyn. Buenos días, licenciada. Solamente así, molestándola rapidito. Estaban mencionando, y yo no sé si en su cátedra va a suceder lo mismo, sobre las elecciones que tenemos que estar presentes como colaboración y eso va a tener un punteo. Solamente esa es mi consulta, licenciada. Sí, fíjate que hasta este momento no tengo información oficial para poder trasladar. Así es que les ruego, por favor, que nos centremos a lo que corresponde del curso y cuando yo ya tenga información oficial que trasladarles, con mucho gusto vamos a organizar ahí la información y se las trasladamos. Ahorita por el momento no tengo información oficial que trasladar. Gracias, licenciada. Ahora bien, bueno, este es el primer paso, por favor, para redactar las demandas. O sea que sí es importante que esas entrevistas que usted va a hacer con sus 5 clientes que va a tener, las haga muy apegadas a la realidad, al derecho y al conocimiento del derecho del trabajo que usted ya tiene. Recuérdese que el derecho sustantivo nos da la información general, pero el derecho procesal, el derecho adjetivo nos da la información general. El derecho sustantivo es la parte procesal que nos va a permitir poner en práctica
esa teoría que ya tenemos todos. Pero aquí yo le voy a sugerir que del artículo 18 va a analizar del artículo 18 al artículo 37, del artículo 18 al artículo 37, por favor, es lectura obligatoria y va a leer todo lo referente a lo que es contratos de trabajo. Luego, también del artículo 61, del artículo 61 al artículo 64, están las obligaciones patronales y del trabajador. También es lectura obligatoria para cuando realice esas entrevistas. Y del artículo 116, del artículo 116 al 136, jornadas de trabajo. Importante que usted conozca estos tres aspectos. 1, contratos de trabajo. 2, obligaciones de patronos y trabajadores. 3, jornadas de trabajo. Cuando esta lectura es previo a las entrevistas. ¿Por qué razón? Porque cuando su cliente le esté contando a usted qué fue lo que pasó en esa relación laboral, usted ya tiene que ir ordenando la información, y para que usted pueda comprender esta guía, es importante que dé lectura a estos artículos previo a realizar las entrevistas. Yo se los dejo adelantado. No se preocupe, siempre les voy a dar 1 o 2 semanas para que ustedes puedan realizar esas entrevistas, porque en su momento no se lo dejo de un día para otro. No. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que tener el tiempo para entrevistar a su cliente. Tiene que captar toda la información y, por favor, no pierda de vista a su cliente, porque cuando en el segundo parcial le toque que redactar la demanda, va posiblemente que necesitar más información, o tal vez más información en cuanto a algún aspecto específico que pasó en esa relación laboral para poder completar su demanda. Así es que, por favor, no pierda de vista a sus 5 clientes. Dime, Patricia. Licenciada, buenos días. Disculpe, ¿será que usted podría repetir lo que dijo sobre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo? Es que me perdí un poco ahí. Bueno, el derecho adjetivo es la parte teórica, o sea, todo el conocimiento teórico que usted tiene, que recibió en el derecho 1 del trabajo. Esa es la parte adjetiva. La parte sustantiva es la parte procesal. Es lo que ahorita en el semestre normal de la universidad está llevando como derecho procesal 1 y lo que aquí en la clínica laboral estamos poniendo en práctica, la parte procesal. La parte procesal sería el derecho adjetivo, ¿verdad? No, el derecho sustantivo. Ah, bueno. Muchas gracias, licenciada. Bueno, dime, Sonia. Sí, licenciada, buenos días. No, pues si hiciera el favor, es que tuve que salir un momento sobre la entrevista. ¿Es algún ejercicio? Perdón. Sí. Les decía a los compañeros que voy a estar colocándolo en la plataforma de Classroom, las primeras actividades que van a empezar a realizar. Y con esto, pues, viene 5 entrevistas que van a hacer a 3 trabajadores y 2 patronos. Y les voy a entregar una guía para que puedan realizar sus entrevistas, ¿sí? Bueno, futuramente cuando ya haya entregado este material, lo vamos a analizar en clase y lo voy a presentar y para que usted pueda trabajar. Ah, ya. Muchas gracias, licenciada.
Muy bien. Bueno, continuamos, jóvenes. Entonces, regresamos, por favor. Quiero que regresemos a los principios porque, pues, ahí nos quedamos. ¿Me dicen ustedes si lo ven? Sí, licenciada. Ok. Bueno, los principios procesales. Estamos tratando de entender qué tan importantes son estos principios procesales para el desarrollo del juicio ordinario laboral, o bien todo el desarrollo del qué hacer del abogado ya en la práctica. ¿Cómo va a aplicar estos principios procesales? Ya sabemos que la finalidad es de proteger la dignidad del trabajador, proyectar su eficacia tanto para iniciarse dentro del vínculo laboral cuando termina esa relación laboral. Funciones esenciales. ¿Cuáles son esas funciones de los principios? Orientar, informar, normativo, integrar, interpretar, unificante o armonizar la política legislativa y judicial. La política legislativa, lo que tenemos dentro de nuestros códigos de trabajo. Judicial, cómo va a operar los juzgados de trabajo en cuanto a la función que realizan estos principios. ¿Por qué son orientadoras? Porque ilustran al legislador y delimitan el qué actuar conforme a las pautas superiores. O sea, hay parámetros que la misma ley establece, procedimientos, plazos, en qué momento va a los principios a ser funcionales o la ley puede ser aplicada. ¿Cuándo va a sancionar la ley dentro de un ordenamiento jurídico? Entonces, por eso es informadora, porque nos va a ilustrar, todos los pormenores que tiene la ley. Normativa e integradora, porque los principios procesales son instrumentos técnicos en donde exista, ¿qué? Una laguna del ordenamiento jurídico. El artículo 15 permite que cuando el Código de Trabajo, cuando la Constitución, cuando nuestra norma específica no contemple algo preciso que se tiene que hacer valer ese derecho, nos permita que los principios, que los acuerdos, que la costumbre, que el derecho común tengan participación. ¿Para qué? Para que no exista una laguna dentro del ordenamiento jurídico. Interpretadora, porque busca que esas reglas de orientación, que le den reglas de orientación o de intérprete al juez. Al juez, al abogado o al doctrinario. Recordemos que la norma, que la ley, que los artículos es letra muerta. La letra está plasmada aquí en el Código de Trabajo. Recuerde que en el Código de Trabajo, con este Código de Trabajo, litiga el abogado y litiga tanto el abogado, la parte patronal como la parte trabajadora. Litigan los dos abogados, dependiendo a quién esté en ese momento actuando, a los dos les sirve el mismo Código de Trabajo. Pero es en donde usted va a interpretar la norma. Y posiblemente los principios en su momento, en su gran mayoría, le van a permitir a usted interpretar cada uno de estos artículos. Unifica y armoniza política y legislativa judicial. Unifica y armoniza. Ya lo vimos. En el artículo número 15 va a buscar que en su momento, si hay alguna situación en cuanto hay que interpretar un artículo o un artículo es más beneficioso que otro, entonces los principios van a buscar integrar y armonizar toda la información para que al momento cuando usted
la presente al juez, presente esa hipótesis, esa justificación en la demanda, usted pueda incorporar todas las normas que en su momento puedan fortalecer ese derecho que está plasmando, sea reconocido para el trabajador, como el que indicaba anteriormente, con relación al salario. El patrono le pagó las prestaciones laborales al trabajador, pero se las pagó únicamente con el salario mínimo, vigente al momento que lo contrató. Y eso fue hace 10 años. Actualmente el trabajador ya no devenga ese salario mínimo. Ahora, aparte de un salario, aparte del salario mínimo con el que fue contratado en su momento, hace 10 años, en el 2013, el patrono ahora le entrega 2 o 3 bonos por productividad, por buen trabajador, por antigüedad. Según él, al pagarle los bonos, esos bonos no forman parte de su salario. Pero, ¿qué sucede con el convenio 95 de OIT? En el artículo primero, norma que ese salario, cualquiera que fuera su denominación, se integre a un solo salario. Y ese solo salario se debe de hacer el cálculo de sus prestaciones laborales. Entonces, aquí debemos de tener mucho cuidado en utilizar los principios y todas las normas relativas al derecho al trabajo, porque se van a interponer, se van a integrar, se van a armonizar política, legislativa y judicialmente. Bueno, principio protectorio o tutelar. ¿Cuál es la finalidad de este principio? Es proteger la dignidad de la condición humana. La dignidad de proteger al trabajador en todos sus ámbitos, en virtud de que existe ese desequilibrio en donde la parte trabajadora, pues se entiende que es la parte débil de la relación, ya que ella, pues, es la que está sujeto a la recepción de un salario, y la parte fuerte de la relación es el patrono porque posee la parte económica. Entonces, para evitar esa desigualdad o ese desequilibrio que puede haber en algún momento, pues existe este principio protectorio o tutelar, que en su momento busca equilibrar esa desigualdad o desequilibrio que haya al momento de la negociación, o bien cuando se tenga que hacer el pago de las prestaciones laborales. Para la aplicación de este principio protectorio o tutelar, pues existen las reglas del principio protectorio. Estas reglas, y ya las han oído mencionar ustedes, intubio pro operario, regla de la aplicación de la norma más favorable, regla de la condición más beneficiosa. Estas son 3 reglas que van a desarrollar el principio protectorio o tutelar. La regla de indubio pro operario. Esta regla busca en su momento la interpretación de la cual indica que si su norma resulta ambigua o puede ser interpretada de varias formas con distintos alcances, el juez debe obligatoriamente inclinarse por la interpretación más favorable al trabajador. En el caso que les indicaba del ejemplo de los salarios, pues puede argumentar la parte patronal, decir, mire, el contrato se realizó bajo este salario y se ha respetado el pago de su salario y a la fecha se calculó las prestaciones laborales bajo el salario que fue contratado. Eso es lo que puede argumentar la parte patronal. La parte trabajadora argumenta de que el pago de las prestaciones laborales deben de realizarse según la integración de esos
diversos salarios que han sido denominados de forma distinta. Tenía un salario mínimo, en efecto, como lo establece el Código de Trabajo, pero en la actualidad, o sea, en el principio de la realidad, existen pagos por parte del patrono en donde ha acreditado bonos que pueden sumarse a su salario, según el convenio 95, artículo 1 de OIT. Y así es como usted va a integrar, va a fundamentarle al juez su planteamiento de esa prestación laboral que en derecho usted manifiesta que le corresponde al trabajador. ¿Qué está haciendo uso ahí? De la regla in dubio pro operario. Y el juez, aquí dice, el juez debe y está obligado a inclinarse por la interpretación más favorable al trabajador. Así, por eso es que estas reglas y estos principios son esenciales para la parte procesal de todos los juicios. Regla de la aplicación de la norma más favorable. ¿Cuándo se va a aplicar? Establece que cuando se presentan dos o más normas aplicables a la misma situación, caso que le estoy indicando ahorita, el artículo 88 menciona el salario, el artículo 88 del Código de Trabajo le habla del salario. Pero el convenio 95, fíjense bien, el artículo 88 es del Código de Trabajo, es una norma ordinaria. Pero también le estoy argumentando al juez que el artículo 1 del convenio 95 de OIT, una norma internacional, le argumento que está dando forma legal y le está dando una proyección distinta a lo que es el salario bajo el principio de la primacía de la realidad. O sea, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué pasó dentro de esa relación laboral y qué está sucediendo? Fíjese bien, dos elementos estoy ahorita integrando. Aquí se encuentra el juez bajo esta situación. Regla de aplicación, la cual establece que cuando se presentan dos o más normas aplicables a una misma situación jurídica, el juez debe inclinarse por aquella que resulte más favorable al trabajador, aunque sea de jerarquía inferior. ¿Estamos claros ahí? Licenciada, entonces sería si la parte que representa al patrono invoca el artículo 88 del Código de Trabajo, nosotros representando a nuestro trabajador invocaríamos entonces el convenio 95, artículo 1 de la OIT. ¿Entiendo eso? Así es, Milton. Gracias, licenciada. Ahí esta aplicación del principio, estamos en el principio protectorio tutelar, ¿sí? En esta norma más favorable. También tenemos otra situación, aunque sea de jerarquía inferior. En el contrato de trabajo aparece la contratación por un salario de 3,000 quetzales. Pero en la actualidad, a través de un memorándum, a través de un oficio, a través de un reglamento interior de trabajo, 5 años después, 10 años después de la contratación, se le da un incremento de salario y ya no está recibiendo los 3,000 quetzales, sino que recibe 5,000 a la fecha. Pero al momento de finalizar la relación laboral, se hacen los cálculos sobre lo que está estipulado dentro del contrato, sobre los 3,000 quetzales. Aquí también es válido solicitar esta aplicación de la norma más favorable al trabajador. Es cierto, en un documento se manifestó, se ordenó que se le incrementara un salario de 2,000 quetzales.
Pero esto es un beneficio recibido por el trabajador y obviamente se tiene que hacer valer en cuanto a la regla más aplicable, a la norma más favorable para el trabajador. Aquí es donde usted va a hacer el planteamiento en su hipótesis y tendrá que solicitarle al juez que ya no se calcule el pago de las prestaciones laborales sobre los 3,000 quetzales que se hizo, sino que está pidiendo el complemento, se podría decir, porque posiblemente ya le pagaron las prestaciones laborales, pero solo sobre los 3,000 y no sobre los 5,000. Entonces usted va a demandar por el complemento del pago de esas prestaciones laborales. ¿Y qué va a argumentar? Que en su momento se fue contratado con un salario de 3,000, pero que al finalizar la relación laboral devengaba un salario de 5,000 quetzales. Y obviamente hace el fundamento legal de todas las normas que puedan ser aplicables. Regla de la condición más beneficiosa. Esta regla dispone que cuando una de las situaciones anteriores es más beneficiosa para el trabajador, se la debe respetar, teniendo como finalidad la aplicación de los derechos de este. Recordemos que los derechos de los trabajadores en su momento serán irrenunciables. ¿Sí, Milton? Ligda, una pregunta, por ejemplo, con el ejemplo que usted puso de que lo habían contratado con 3,000 y le hicieron un incremento de 2,000 para que tuviera 5,000 cuando terminó la relación laboral. Si no existe, por ejemplo, un documento, él pudiera presentar como medio de prueba un recibo y solicitarle a la parte patronal que ellos presenten el memorándum donde fue hecho este incremento. Vamos a ver qué dicen los demás asesores que tengo aquí en línea. ¿Tengo a cuántos asesores? Ahorita voy a ver. Tengo 205 asesores. 209. ¿Qué dicen mis asesores laborales? ¿Qué más podríamos buscar? ¿Qué más podríamos presentar? ¿Cómo podríamos argumentar? Mari. Licenciada, como también se solicitan las planillas y el libro de salarios, sería parte de la prueba lo que él recibe. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Marilyn, ¿quién más? ¿Alguna constancia de ingreso? trabajo, licenciada? Boletas de depósitos. Dime, dime. Los vouchers, licenciada. Voucher de pago. Edín, perdón, ¿qué habías indicado? No sé si fui, pero iba a comentar lo del voucher y su estado de cuenta por algún ingreso o tipo de cheques por ahí. Ajá, muy bien. Alexander, te tengo en línea, dime. En ese caso podría ser también si el trabajador recibe comisiones o recibe viáticos. Entonces todo ese tipo de constancias también vienen a formar parte del salario en virtud pues, de que es un emolumento pues, que él recibe, pues no de manera, bueno, se podría decir que de manera extra, pero también con el objeto de cumplir sus obligaciones, ¿verdad? Tanto en el interior del país como dentro del mismo, ¿verdad? Exacto. A esto aunamos, recordemos que la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir la inversión de la carga de la prueba? Que en este caso, que al patrono le corresponde. Al patrono. Ahorita voy por orden. Vamos a ver, vamos a ver, ¿quién levante la mano? Vamos a ver. Marilyn está en primera fila. ¿Quién más? María de Los Ángeles, te escucho. Licenciada, buenas tardes. La carga de la prueba la tiene el patrón. Él es el que tiene que probar. Walter. Alexander. Básicamente, pues la carga de la prueba la tiene el patrono en virtud de que él es quien tiene la obligación ante el juez de probar si los extremos que está planteando el trabajador son correctos, ya que toda, en este caso, relación laboral se debe documentar y todo lo que en un momento determinado, pago de aguinaldo, pago de bono 14 y cualquier tipo de prestación, el patrono debe de fundamentarlo a través de la documentación de que sí efectivamente fue pagado y fue acreditado. Por lo mismo, la carga de la prueba pues la tiene el patrono.
y pues él es el quien debe probar todos los extremos, tanto verídicos como contrarios, que está planteando el trabajador. Ok, muy bien, gracias. Bueno, vamos aterrizando. Todo lo que ustedes han indicado es muy cierto. Toda la argumentación que ustedes han hecho, excelente. En este caso, lo que tenemos que hacer es ordenar. Ordenar toda esa información que tengamos, porque la inversión de la carga de la prueba significa que el patrono tiene la obligación ante el juez, ante el juzgado dentro del proceso, de presentar todas las pruebas de descargo relacionado a la demanda que está planteando el patrón, el trabajador. Entonces, el trabajador, su obligación es plasmar una demanda ordenada, detallada. Vamos a ver, aquí la tengo. Una demanda ordenada que esté donde usted plasme todas las partes del desarrollo del proceso y que también presente todos los medios de pruebas ordenados. Si los tuviera, los que tuviera los presenta, los que no, pues le solicita a la parte patronal que los presente y ya el juez tendrá que ordenar que la parte patronal, si está dentro de sus obligaciones patronales, debe de presentarlas y luego usted al final emite sus peticiones. Al emitir sus peticiones en cuanto a lo que está solicitando, el juez en ese orden va a resolver. Pero es importante el artículo número 15, integrar toda esta información. El artículo número 12, que bajo ningún momento debe de disminuirse. El patrón no puede decir, mire, no puede venir a reclamar prestaciones laborales porque en su momento, pues, era una relación civil, mercantil que manteníamos. En ningún momento hubo una relación laboral. El artículo 12, usted tiene que probar y manifestarle al juez de que es contrario. Nos vamos al artículo 106 de la Constitución, 102. En el 102 usted tiene todas las prestaciones laborales, todas esas instituciones del derecho que son irrenunciables. En el artículo 106 fundamenta esa irrenunciabilidad. Entonces, aquí el juez no le va a quedar más que operar la regla de la condición más beneficiosa para el trabajador. Entonces, en esta teoría, el principio de protectorio o tutelar se va a enfocar bajo estas tres reglas. Este es el de estos desarrollo de estas dos reglas y el indubio pro operario. Alguien estaba levantando la mano, me quedó la mano aquí levantada, pero se me perdió ahí. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me cuentan? ¿Me dicen? ¿Vamos bien? Sí, licenciada. Ok. Bueno, vamos a avanzar porque ya se nos fue la hora. Luego tenemos principio de irrenunciabilidad. Lo acabamos de hablar hace un momento. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos nuestra norma constitucional y ahí está desarrollado el derecho del trabajo, lo que es irrenunciable. El artículo 106 de la Constitución nos da esa irrenunciabilidad. Si tienen impresos sus documentos, ahí hagan sus anotaciones sobre las diapositivas como las vamos a trabajar. También tenemos en el artículo, perdón, me faltó algo. En el artículo 17, aquí por favor, dentro del principio protectorio, indubio pro operario, artículo 17 del Código de Trabajo, tenemos el fundamento legal para esta interpretación de la norma. Para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la convivencia social. El artículo 17 de su Código de Trabajo le da fundamento legal a la aplicación de él, lo que es el indubio pro operario. Ahí tenemos el fundamento legal, también el artículo 10 del organismo judicial.
Ahí lo leen, por favor. Anótenle ahí a la parte del artículo 17, háganle el llamado al artículo 10 de la ley del organismo judicial. Tienen esos dos fundamentos esenciales para la interpretación de este principio. Entonces, la irrenunciabilidad de los derechos, pues está plasmado. El trabajador no puede renunciar a esos derechos. El empleador, en ese sentido, pues está en desventaja. El trabajador, perdón, está en desventaja frente al empleador, económicamente. Por eso es que existe este derecho de irrenunciabilidad. Y se desarrolla el principio de protectorio para el trabajador. Principio de continuidad de la relación laboral. El principio establece que en caso de duda entre la continuación o no de un contrato de trabajo respecto a su duración, se debe de resolver a favor de la existencia de un contrato a tiempo indefinido. Para esto es donde vamos a trabajar, por favor, el contrato de trabajo. Recuérdese que lectura obligatoria está, anote a partir de este artículo, principio, del artículo 18 al artículo 37. 18 al artículo 37. Es importante que lo lea, porque como ya le dije, cuando usted realice sus entrevistas, usted va a poder determinar si en su momento finalizó esa relación laboral que le está contando su cliente o se debe de entender que la relación laboral debe de ser continua y no a tiempo determinado. Muchas veces los patronos en su momento quieren hacer valer la justificación de que finalizó la relación laboral porque manifiestan que el contrato de trabajo fue a plazo determinado. Pero para esto usted tiene que estar muy bien enterado de la figura de los contratos. Cuándo es a plazo determinado y cuándo es esas condiciones que se tienen que cumplir. Cuándo el contrato va a ser verbal, cuándo el contrato va a ser escrito, cuándo el contrato es a tiempo indefinido o cuándo el contrato es a plazo por obra determinada. ¿Sí? Entonces, por favor, léelo. El artículo, ya le indiqué, el artículo 18 al 37. Principio de la primacía de la realidad. Aquí en este artículo, pues vamos a traer, vamos a sujetar en su momento esas relaciones de trabajo que se han citado actualmente, derivados muchas veces de la pandemia. O sea, el derecho al trabajo ha cambiado. La forma de aplicarse el derecho de trabajo, pues, ha evolucionado. ¿Cómo conocemos actualmente hoy las formas de trabajo aquí en nuestra querida Guatemala? ¿Qué modalidades de trabajo se dieron durante la pandemia que a la presente fecha todavía están siendo vigentes? La virtual, El teletrabajo, licenciada. Ángeles virtual. Vamos a ver cómo. El home office también. Teletrabajo. Sí, teletrabajo. Modalidades de home office. Modalidades híbridas también. Considero que se creó mayor auge en la entrega a domicilio también. Licenciada, hay jornadas también parciales. Jornadas parciales. Miren, aquí es importante que revisen las jornadas de trabajo. Se recuerdan que van a ser 3 elementos importantes para poder hacer su entrevista, como ya lo había indicado. Una, contratos de trabajo. Segundo, jornadas de trabajo. Tercero, obligaciones y derechos del trabajador como del patrón. Porque aquí usted tiene que prepararse para ser asesor en determinado momento del trabajador y asesor
en otro determinado momento de la parte patronal. ¿Sí? Usted tiene que tener con claridad esos 3 puntos. Dime, Elizabeth. Buenos días, licenciada. Disculpe, yo tengo una pregunta que tal vez les va a parecer tonta a los demás compañeros, pero es una duda que todavía yo tengo no muy clara. Que con respecto a lo que es el bono 14 y el aguinaldo, cuando hablamos de un salario, ¿incluimos la bonificación de ley en ese salario o solo es el salario base? Vamos, mis laboralistas, ¿qué dicen? ¿Qué dicen mis asesores que tengo en línea? Lo debe incluir, licenciada. Ya había hablado usted sobre eso, ¿verdad? Sí le incluye, licenciada. Sí, mi duda es líquida porque donde yo trabajo me dijeron que no lo incluía y como en la anterior clase sí me escuché que se mencionó, quería como que quedar claro en eso, ¿verdad? Porque yo soy parte de la administración, entonces yo quiero que sean las cosas bien. Muy bien. Miren, pues, existen 2 situaciones, o sea, debe de incluirse. Situación distinta que en el momento de que se esté haciendo la liquidación, pues, se le esté pagando al trabajador en su momento, el cálculo de sus prestaciones laborales por todo, pero esa es una bonificación mensual de ley que se recibe. Entonces, sí tiene que incluirse dentro del salario, porque forma parte del salario. Como le dice el artículo número 12 del Código de Trabajo. Entonces, es todas las instituciones que disminuyan al trabajador y que le hagan firmar situaciones distintas de irrenunciabilidad a sus derechos, pues esto viene a contradecir, pero en este caso, pues sí debe de incluirse para formar un todo. En algún momento va a haber discrepancia, y eso lo tienen que tener claro, con el cálculo de prestaciones que hace la Inspección General de Trabajo, con el cálculo de prestaciones que hace el juzgado propiamente al momento de dictar su liquidación. O sea, hay una gran diferencia. Y esa diferencia radica en la fórmula que aplica. Déjeme decirle, bueno, no sé si actualmente, actualmente ya armonizaron ese concepto o bien siempre existe esa separación, porque durante el tiempo que estuve en el organismo judicial, nunca armonizaron que fuera la misma fórmula con la que estaban aplicando para no crear esa duda en cuanto a la Inspección General de Trabajo. Cuando hacen el cálculo de prestaciones es mucho más elevada que cuando lo hace el juzgado al dictar su sentencia. O sea, se presentaron proyectos para que fuera una sola fórmula, pero pues no se pudieron poner de acuerdo. Entonces, al final, el cálculo que hace la Inspección General de Trabajo por la fórmula que utiliza eleva el monto del pago de las prestaciones laborales. Cuando ya lo realiza el juzgado en su liquidación, pues hay una diferencia. Dime, María Los Ángeles. Licenciada, exactamente eso iba a preguntarle, porque cuando uno va a la inspección, pues lo que tiene que pagar es bien altísimo que lo que después dan como sentencia. Y tal vez es porque a veces el trabajador está contratado en una jornada y tiene un salario y ahí le hacen el ajuste de como que fuera una jornada completa. Entonces sale más alto que cuando ya dan la sentencia. La otra situación es la siguiente. Déjenme decirles que en la Inspección General de Trabajo, pues tienen a trabajadores auxiliares realizando este cálculo de prestaciones. Entonces, habría que ver cuáles son las exigencias del puesto para el que fue contratada la persona y el nivel de conocimiento que tiene para poder determinar la prestación o no, si procede o no como tal, como dicha prestación se puede manifestar por parte del trabajador. En cambio, cuando ya pasamos al ámbito judicial, el juez de trabajo es un juez especializado en materia de trabajo.
y las prestaciones laborales que se discutan dentro del desarrollo del juicio ordinario van a estar sometidos al juicio del juez, obviamente con la argumentación o bien el litigio que se haya generado dentro del proceso, y eso al final se va a depurar dentro de la sentencia. Ahí es donde en su momento, pues, dado a la fórmula y a la clasificación que el juez le va a dar a la petición del trabajador, según lo que haya plasmado en la demanda de las prestaciones laborales que está pidiendo, con las pruebas que se han presentado de que sí le corresponde o no le corresponde, el juez en la sentencia va a dictar esa, va a dictar las prestaciones laborales a las que tiene derecho. En la liquidación es donde ya se establecen los montos. Dime, Alexander. Sí, básicamente lo que yo comprendo en esta situación es de que primeramente el Ministerio de Trabajo pues hace como que una proyección de lo que son las prestaciones, porque recordemos de que ellos solo se les dan unos datos y ellos en términos generales hacen una liquidación. Ya el juzgado, pues lógicamente en el momento de realizar primero emitir la sentencia y luego de mandar o de notificar la liquidación, que lógicamente también es sujeta a modificaciones previas a su aprobación, ahí ya van datos más exactos, por ejemplo, el tema de fechas, el tema de cálculos, por ejemplo, que sí corresponde, por ejemplo, el tema de las vacaciones, ¿verdad? Que, por ejemplo, uno a veces estuvo por contrato y estuvo 10 años por contrato, entonces ahorita la ley solo le reconoce a uno, solo 5, pero uno por lo regular pide todo el tiempo que estuvo por contrato, pero no le van a pagar los 10, sino que solo le van a pagar los últimos, entonces ahí ya se modifica el monto. Entonces ahí es donde en el momento de que se notifica la liquidación es donde ya se oponen o se amplía o se reduce un monto determinado ya para el pago de las prestaciones. Sí, en efecto, en ese sentido, los jueces, por eso es de que tienen que hacer una plena argumentación, motivándolo con medios de prueba y toda la integración de las normas para poder buscar que el juez pueda resolver lo que se está solicitando. Vamos a ver, Walter, como última intervención, porque yo creo que no sé si todavía no han mandado el link de asistencia. Vamos a dar unos minutos más. Sí, Ligna, es que eso es así como el trabajador llega a la inspección del trabajo y él dice lo que pretende y casi la mayoría de cosas se la toma por cierta la inspección del trabajo, que esa es la función de ellos, pero pasando a la contraparte del trabajador, cuando quiere pagar las prestaciones, él quiere pagar lo mínimo. Por un lado uno lo mínimo y por otro lado quiere obtener el máximo. Y el juez es el que juega ese papel tutelar para ambos, en el que ya da lo que se puede probar o lo que ya no puede probar el patrono, ¿verdad? Eso se basa en las diferencias En esa abismales. dinámica es que se desarrolla el juicio. Así es. Gracias, Walter, en esa dinámica. Gracias ahí por los aportes, jóvenes. Bueno, continuemos. Principio de buena fe. En este principio de buena fe, debe de darse una conducta, desarrollarse una conducta recíproca dentro del desarrollo del derecho del trabajo. Obviamente, ambos en la contratación, derivado de la contratación, pues se entiende que el trabajador no debe de estar planteando una demanda para pedir que le paguen prestaciones laborales. Es una obligación patronal que se debe de cumplir. Pero pues en su momento, pues desde el principio de buena fe, si en momento no se cumple o bien dentro del desarrollo del proceso, pues lo que se busca es establecer el derecho que al trabajador le corresponde. No, todavía no han enviado link de asistencia, ya lo van a mandar. No se preocupen, yo les doy siempre el tiempo para que ustedes puedan llenar su asistencia. Bueno, principio de equidad. En este principio nos vamos a ir, por favor, al artículo 61 de su Código de Trabajo 361. 361. Vamos a conocer a fondo cómo un juez de trabajo está obligado a valorar todos esos medios de prueba que usted argumentó, que usted presentó
en la demanda o bien en el desarrollo de la audiencia. ¿Cómo el juez va a valorar toda esa información que usted está plasmando en su demanda? La equidad posibilita que el juez, ante una solución disvaliosa en un caso concreto por aplicación estricta de la norma, no se transforme en un esclavo de la letra de la ley que deba de aceptar, y en su momento, pues, el espíritu de la ley busca lograr la solución más justa para las partes, que era lo que estábamos hace un momento discutiendo. El artículo 361, se lo voy a leer rápidamente. Claudita, me indicas en cuanto te manden el link para que así le damos el tiempo a los compañeros para la asistencia. Voy a leer el artículo 361 de su Código de Trabajo. Salvo la disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos auténticos de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con la regla del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. La prueba se apreciará en conciencia. Pero al analizar, el juez obligadamente consignará los principios de equidad o de justicia en la que funde su criterio. Este artículo 361 establece la forma en la que el juez debe de valorar todos los medios de prueba que hayan sometidos a su juicio. Todo lo que se haya plasmado en esa demanda, más toda la información que se planteó durante el desarrollo de la audiencia, el juez tiene la obligación de valorar los medios de prueba. Miren qué delicado es. Bajo las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, ¿cuál norma será? El Código Procesal Civil y Mercantil. Así es, gracias Valeria. El Código Procesal Civil y Mercantil. Ese es el código que en su momento está haciendo el llamado el Código de Trabajo. Aparte de esto dice, la prueba se apreciará en conciencia. Miren qué responsabilidad tan fuerte la que tiene el juez, y en su momento usted como abogado asesor debe de estar vigilante ante esa interpretación que el juez va a hacer de la prueba, porque la prueba se apreciará en conciencia. Por eso es que comúnmente hemos escuchado decir que las sentencias en materia laboral son en conciencia, pero es porque así lo ordena la ley. Ahorita voy, Walter. Luego dice, pero al analizarla, el juez obligadamente consignará los principios de equidad y de justicia. Aquí es donde encontramos cómo hacer valer este principio de equidad. El juez tiene la obligación de consignar los principios de equidad y de justicia. Significa que bajo esos principios él está dictando su sentencia. Así analizó la sentencia. Entonces, aquí pues el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil, si lo tuvieran a la mano, por favor. Código Procesal Civil y Mercantil 127. Vamos a encontrar el fundamento legal de lo que es la sana crítica. Todo de lo que habla el artículo 361, de los medios, de la forma de valoración de los medios de la prueba, al final vamos a entender que la ley a lo que le está dando la pauta es a una sana crítica razonada. 127 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y luego, Walter, me planteas la duda que tenías. No, Rita, se había quedado levantada la mano, disculpe. Ah, vaya, muy bien. Muy bien, ya tenemos el link de asistencia. Dice, por favor, en lo que buscan el artículo 127, por favor, tomen, Claudita, te doy el espacio ahorita.
Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ya tenemos link de asistencia, únicamente tenemos 10 minutos, compañeros, para que puedan llenarlo, ¿verdad? Y únicamente, licenciada, muchas gracias por el tiempo. Muy bien, gracias. Hagan su asistencia. Ahorita les comparten el link. Sí, el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ese preparan, por favor. Licenciada, disculpe, como tema ponemos los principios procesales. Sí, por favor. Sí, me pasó por alto. Por favor, principios procesales. Sí, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Principios procesales. Por favor, artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿lo tendrán a la mano? Que me ayuden con la lectura. ¿Lo leo, licenciada? Gracias. Artículo 127. Apreciación de la prueba. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables, pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición no obsta a que se fuere protestada por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca en segunda instancia si fuere procedente. Los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con respecto a la diligencia que motiva la discusión. Los tribunales, salvo texto de la ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de sana crítica. Desecharán en el momento de dictar sentencia las pruebas que no se ajusten a los puntos de hecho expuestos en la demanda y su contestación. Gracias, Yol. Entonces, aquí encontramos el fundamento legal de la sana crítica, cómo el juez va a valorar esos medios de prueba, cómo en su momento este principio de equidad, de justicia, se hace valer dentro del desarrollo del proceso. Cómo tenemos que exigirle al juez, porque aquí, si usted se da cuenta, en el artículo 361 no le solicita, le está exigiendo obligadamente, dice, obligatoriamente consignará. O sea que bajo esos principios, él tiene que resolver. Y es ahí donde se sujeta, en su momento, apreciar la prueba en conciencia. Tenemos el principio de equidad. Luego, pues, el principio de economía procesal, ya lo hemos visto a través de los acuerdos de Corte Suprema de Justicia que ha emitido en favor de poder darle celeridad y rapidez a la tramitación de los procesos. Una de ellos, pues, es el acuerdo en donde se crea
los juzgados pluripersonales, donde se busca que el derecho del trabajo sea más dinámico, que ya no se tarden 2, 3, 4 años en que se señale una audiencia para que se lleve a cabo esa primera audiencia de esa demanda que se interpuso en el 2020. Imagínense, 2023 y todavía muchos están esperando el 2020 que le señalen una fecha para audiencia. Entonces, se busca que este principio de economía procesal realmente sea efectivo. Aquí buscamos también la rapidez y tramitación de los procesos. Por favor, en este principio de economía procesal, les solicito que agregue aquí el acuerdo 48-2017. ¿Se recuerdan dentro de los acuerdos laborales que tenemos? Acuerdo de Corte Suprema de Justicia 48-2017. En ese acuerdo nos va a dar la pauta cómo internamente los órganos jurisdiccionales trabajan. Ese acuerdo 48-2017, ¿cómo se denomina? ¿Sobre qué trata? Ya se les olvidó. ¿No es el funcionamiento de los tribunales? Es el reglamento interior de trabajo de los juzgados, ¿sí? De los tribunales de trabajo. Ahí aparece descrito cómo funciona internamente toda la tramitación de los procesos, qué principios se están ejecutando dentro del desarrollo de todos los procesos. Principio de concentración, pues ya sabemos que en la mayor cantidad de actos procesales, la menor cantidad de audiencias. Lo que buscamos es que en su momento el esquema del juicio ordinario que tenemos en pantalla, desde el momento que se da la comparecencia en la audiencia, esta comparecencia se tienen que llenar todas estas casillas. Se tiene que recibir las excepciones, perdón, la comparecencia de las partes, si se comparecen o no, las excepciones dilatorias, la contestación de la demanda, luego pues ya sea la contestación negativa o afirmativa, o bien la interposición de excepciones, la conciliación, toda la recepción de los medios de prueba, para que al juez ya solamente le quede en un plazo de 5 y 10 días dictar la sentencia. Entonces, bajo ese principio de concentración se busca que la mayor cantidad de actos procesales se concentren en el menor número de audiencias. Principio de impulso procesal, de oficio. Bueno, recordemos que el proceso, desde que se interpone la demanda, la primera acción que realiza, que se debe de hacer, es la interposición de la demanda. Una vez se interpone la demanda, todo este proceso que aparece aquí, desde la demanda, primera resolución, comparecencia, la audiencia, todo lo que se desarrolla dentro de la audiencia, hasta que el juez dicte su sentencia, todo eso es de oficio. ¿Qué significa? De oficio, porque el juzgado está obligado a que automáticamente el proceso se ejecute, sin necesidad de que las partes lo presenten. De impulso procesal, desde el momento que se activa la demanda hasta que se dicta sentencia. Existe la obligación del tribunal de dictar la sentencia, dictar la liquidación. Dictando la liquidación, ya entramos a la fase ejecutiva del proceso, a ejecutar esa sentencia. Entonces, así, aquí ya le corresponde de impulso. De impulso quiere decir que las partes del proceso tienen que estar activando el proceso. Entonces, el procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, cuando es impulsado de oficio en los tribunales. El juez, cuando
sea promovido entre un juicio de trabajo, el obligado a seguir de oficio las fases que deben darse dentro del proceso es el juzgado. Recuerde, el juez está obligado a dar de impulso. Luego, pues, en su momento no existe la caducidad e instancia procesal. Aquí no hay caducidad. También existe la preclusión de los actos procesales. ¿Qué quiere decir eso? Si se dio la fase de la contestación de la demanda y luego ya llegamos hasta la recepción de medios de prueba, pero las partes o el juez quieren regresar a la contestación de la demanda, ya no se puede. Hay preclusión de actos procesales. Alguien estaba levantando la mano, ¿verdad? María de los Ángeles, dime. Licenciada, lo siento, se me activó. Perdón. Bueno. Principio de actuación de instancia de parte. Los órganos jurisdiccionales de trabajo y previsión social solo podrán iniciar el procedimiento mediante la presentación de la demanda respectiva. Nada más. Hasta ahí, hasta cuando ya ahí se activa el juzgado. Se activa el proceso cuando se presenta esa demanda oral o escrita. Ya el órgano jurisdiccional está obligado a dar el desarrollo de ese proceso. Este es el último principio de actuación e instancia de parte. Estaríamos trabajando acá, completando la presentación de los principios procesales. ¿Cómo quedamos? Espero que no hayan dudas. He tratado de ir explicando cada uno. Por favor, repase, haga en cuanto a sus anotaciones, porque todo esto le va a dar a usted todo ese ángulo de información cuando realice sus entrevistas. La estructura de un escrito. Rápidamente me paso a él. La estructura de un escrito, como ya lo hemos visto, la primera parte, tenemos la introducción y luego el cuerpo. ¿Cómo vamos a estar analizando la estructura de un escrito? Si usted se da cuenta, en cada uno de los incisos que aparecen acá, de las secciones, ya de una vez aparece el fundamento legal que se va a estar aplicando. Por favor, es lectura anticipada. Vamos a estar analizando para el próximo día de clases el órgano jurisdiccional, cómo determinar a qué órgano jurisdiccional corresponde. Es importante también el poder ver, aplicar las reglas de competencia. A estas alturas considero que ya usted va por el segundo parcial de Derecho Procesal del Trabajo 1 y usted ya tuvo ahí sí que la oportunidad de estudiar cuáles son esas reglas de competencia, por qué es una jurisdicción privativa para los juzgados de trabajo, cómo están formados los tribunales de trabajo y previsión social, quiénes comparecen, quién es el actor, quién es el demandado, cuáles son los requisitos generales, principales que se tienen en el artículo 332 para poder plantear una demanda. Todos estos aspectos aquí aparecen con su fundamento de ley. Por favor, ya tienen que estar aprendidos. Si no están aprendidos, vaya a su documento que aparece ahí en Classroom, en donde está desarrollado todo el proceso, toda la parte procesal 1 de su código de trabajo, y lea, por favor. Es importante que lea, que haya lectura anticipada, porque si no, pues no vamos a comprender el desarrollo de cómo elaborar un escrito. Y no se le olvide, por lo menos en esta semana, ya empezar a buscar a sus 5 clientes con los que usted va a trabajar esa asesoría legal que les va a dar. No sé si hay alguna duda ahorita relacionada.
Yo en este fin de semana les voy a estar cargando toda la parte, todas las actividades que van a entrar dentro del primer parcial para que ya empiece a trabajarlas. Normalmente, pues yo doy de 1 a 2 semanas para realizar las actividades. ¿Por qué doy ese plazo? Porque no me interesa que usted me trabaje de a montón y que no haga nada. No, me interesa que el trabajo que vaya haciendo sea de una vez aplicado a su práctica. Porque recuérdese, después de esto, ya ustedes estarán en sus exámenes técnico-profesionales y después allá atendiendo a sus clientes o precisamente, o bien como ya lo manifestaba Elizabeth hace un momento, pues poniendo en práctica el conocimiento desde su área de trabajo. Sonia. Sí, licenciada, la asesoría que se les va a dar a los trabajadores es ¿cómo le digo? ¿Ficticia o sí va a ser real? Pues lo único que no vamos a hacer es interponer la demanda en los juzgados de trabajo, porque todavía no estamos habilitados para eso. Ajá. Pero, obviamente, va a ser real desde el punto de vista que usted como estudiante va a poder conocer de cerca lo que el cliente le va a manifestar que le pasó en esa relación laboral y le va a dar las posibles soluciones que en su momento debieron de haberse manejado. ¿Por qué le digo yo? Porque seguramente las personas que se encuentren, pues ya prescribió el plazo, si es que tenía derecho a una demanda, o tal vez esté vigente el plazo, lo va a poder orientar. Pero no tenemos, pero es básicamente para que usted como estudiante empiece a escuchar a su cliente y empiece a acostumbrarse a cómo poder interpretar lo que su cliente le trata de decir, porque miren, esa es una parte bien complicada, porque dentro de su archivo de clientes, posiblemente personas pues que trabajen en carpinterías, que trabajen como albañiles, que trabajen en donde la persona pues no tiene mayor escolaridad. Entonces, eso va a dificultar muchísimo el que usted pueda captar la información y poderla pasar al ámbito legal. Pero también es importante que tal vez van a tener algún médico, algún ingeniero, algún perito contador, alguna secretaria, algún bachiller, ejecutando algún tipo de trabajo que su nivel de escolaridad pues ya le va a permitir un poco más saberse explicar y entregarle la información. Pero esa es la dinámica. Pero sin ofrecerle resolución, ¿verdad? Obvio. No. Recordemos que es la práctica únicamente para que usted pueda saber cómo manejar esa información que le va a entregar su cliente. Ya, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Luis. Sí, licenciada, disculpe, en la clase anterior usted habló de un caso que se da mucho como las personas que trabajan en abarroterías para pedir sus prestaciones. ¿Cómo hacen estas personas para poder comprobar? Porque ellos no les dan ni recibo ni depósito, les pagan en efectivo. Y hay quienes ya han trabajado por muchos años en una abarrotería. ¿Cómo hacen ellos para comprobar que sí ha existido una relación laboral y ha habido un salario? Muy bien, ahorita te respondemos. Mis asesores, ¿qué dicen ustedes? Pudiera ser con testigos, licenciada, 2 o 3 testigos. Muy bien, la prueba testimonial. Licenciada, también, por ejemplo, si hay cámaras de seguridad ahí en el lugar donde trabaja, o por ejemplo, quizá en la esquina, o sea, en la calle, también podría ser un medio de prueba. Medios científicos. Licenciada, la prueba le corresponde al patrono, o sea, en ese caso no es el trabajador de la abarrotería el que tiene que probarlo. Muy bien. Eso es en la demanda. ¿Cómo nosotros vamos a plasmar esa información en la demanda? Ana María. Licenciada, buenas tardes. Acá con una consulta. Fíjese que en el trabajo que yo tenía antes,
nos hacían trabajar horas extra los sábados. Entonces, esos no los pagaban, decían que era como extra esfuerzo. Al momento que a mí me despidieron, yo fui a poner la denuncia y ahí coloqué las horas extras pendientes. Pero como prueba solamente teníamos la conexión y correos que nos mandaban a nosotros internos en donde decía, hagan espacio o no hagan planes para este sábado porque hay extra esfuerzo. Y eso es lo que yo platicaba con la representante de la empresa y me dijo, es que esas son pruebas de nosotros, me dijo ella. Entonces, así como en mi caso, yo podría pedir esas pruebas, que ellos las presenten, porque ella me dijo, esas solo son pruebas de nosotros, y yo le dije que no, que ellos las tenían que presentar, pero no estoy muy segura de eso. Vamos a ver. Bueno, recuérdense que toda consulta es pagada. Esa mentira. Con relación a la duda, lo estamos tomando como una aprendizaje académico. Acabamos de estar viendo los principios. Con todo lo que hoy vimos en su momento, pues yo creo que podemos aplicar el principio protectorio tutelar, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Aquí están las reglas del principio tutelar. Ahí tienen que encuadrar la información. ¿Sí? Yo tenía entendido que en cuanto al tema de horas extras y que sí haya existido como que un contrato, ya sea de forma verbal, en ese sentido creo que el trabajador es el que está obligado a mostrar la prueba para que esto se pueda comprobar, o no sé si estoy mal. Sí, Lita, lo mismo conocimiento tengo yo de que sí tiene que haber algún tipo de, no sé, escrito o acuerdo verbal, como decía el compañero, de la accesibilidad a esas horas extras. Y entonces, ¿cómo quedamos con la inversión de la carga de la prueba? ¿Quién tiene el registro de esas horas extras? Lo tendría el patrono LICDA y él es el que tiene que presentar esas pruebas. Uno lo invoca, uno lo pide, lo presenta en la demanda y tiene que probarlo el patrono. Exacto. Sobre eso hemos trabajado todo el día de hoy. Alexander. Inclusive dentro de la primera resolución en la cual se le otorga la audiencia, al patrono se indica de que si él no presenta las pruebas de descargo, que se tomará por cierto lo manifestado por el trabajador. Exacto. O sea, yo lo manifiesto en la demanda, lo estoy manifestando en mi escrito. Miren, el principio tutelar, aquí nos dan las reglas como en su momento el juez tiene que resolver. La interpretación, cómo tiene que interpretarla. ¿Cómo va a aplicar esa norma? La regla de la condición más favorable. ¿Sí? Entonces, aquí, en la estructura de su escrito, yo voy a plantearle y le voy a contar al juez todo lo que pasó y todo lo que se ha dado en mi demanda. Voy a presentar los medios de prueba si los tengo. Si no los tengo, le voy a decir, mire, el patrono que presente, usted va a presentar los correos que recibe, donde está recibiendo instrucciones. ¿Qué dicen esas instrucciones? Que tiene que trabajar sábado y domingo. Está dentro de su jornada de trabajo. El juez tiene que analizar lo que no, porque su jornada de trabajo es de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, por decir algo. Todo lo que esté fuera de ese horario es horas extra. Entonces, el abogado del trabajador tiene que hacer ese planteamiento, tiene que saber cómo plantear esa información. Y por eso es importante esas entrevistas, porque usted tiene que captar toda esa información y luego tiene que plasmarla en los documentos. Ya será el descargo de esa carga de prueba. Aquí los medios de prueba, yo voy a manifestar todo lo que ahí ponga. Y decían ahí los compañeros, compañero que hablaba al principio, declaración de testigos, no le pagan con cheque, no hay cuenta bancaria. Está la declaración de testigos, todos los medios con los que él pueda probar que existe esa relación laboral. Aquí yo planteo la demanda al que está obligado a demostrarle al juez que no existe esa relación laboral en la parte patronal. ¿Con qué? Con sus medios de prueba. ¿Qué voy a hacer yo? Hacer mi listado de peticiones. En base a mi listado de peticiones, el juez tendrá que resolver. Pero
Obviamente, la parte patronal tendría que ver una a una, ido descargando todo ese listado de peticiones. Yolanda, dime. Como última. Licenciada, buenas tardes. Tal vez me estoy saliendo un poquito, pero si no se declara o si no se pidieron las horas extras, pasaron los 30 días y se liquidó, o sea, sí se llegó, se le pagó a mi cliente, pero se quiere reclamar las horas extras luego pasado los, ¿qué? 6 meses, ¿es posible? Ahí le voy a dejar de tarea la prescripción. Lean, por favor, la prescripción. Artículo. Y sí, también es importante que lo lean. Ese punto también lo tienen que tener claro para el momento de la entrevista, la prescripción. Artículo 200, ¿qué? Ahorita les digo. 263 creo que es. Es que yo he sabido de casos que sí, licenciada, pero he sabido, o sea, no me consta, no soy yo, le puedo decir, sí, porque no, solo he sabido que sí se puede, pero tengo esa duda. Hay prestaciones renunciables y hay prestaciones que tienen diferentes plazos. Artículo 258. Muy bien. Gracias. 258. Ese es el ámbito de las prescripciones. 268. 258, 268. Lo vamos a ver más adelantito, pero lo adelante en la lectura. Gracias, Lico. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, así quedamos. Ya no estamos adelantando puntos, más que todo resolviendo. No sé si te quedó clara ahí la argumentación y el punto de vista con el caso que planteamos.